Gracias, Jorman. Ahora me siento mucho mejor y lista para imaginar un futuro distinto, un futuro sin violencia. Y para vencer todo tipo de violencia contra la mujer es importante que todas y todos estemos atentos e identifiquemos rápidamente aquellas acciones o conductas que buscan controlar, humillar, avergonzar o aislar a la mujer contra su voluntad. Hemos invitado a Elba Cañaguaray de la Línea 100, quien nos orientará sobre cómo identificar y actuar frente a situaciones de violencia, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Hola, soy Elba Cañaguaray. Hoy día estoy con ustedes para hablarles sobre la Línea 100. Hola Elba, bienvenida a Aprendo en Casa. Es un gusto tenerla aquí. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es la Línea 100? La Línea 100 es un servicio gratuito de ayuda a aquellas víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta línea es gratuita y llega a nivel nacional. Ustedes pueden llamar de un teléfono público, privado o desde su propio celular. ¿Cómo actúa la Línea 100? La Línea 100 actúa de manera inmediata coordinando con los especialistas de los Centros de Emergencia Mujer para brindar todo el apoyo interdisciplinario a la víctima durante todo el proceso judicial. ¿Cómo identificamos en el día a día casos de violencia contra la mujer? Identificamos situaciones de violencia contra la mujer cuando observamos situaciones que generan daño físico, psicológico, sexual en todas las etapas de desarrollo de la mujer y estas socavan su bienestar y su integridad personal. ¿Cuáles son los pasos para poner una denuncia? ¿Hay alguna diferencia entre reportar el caso en la línea y empezar un proceso legal? Los pasos a seguir para hacer una denuncia: primero, identificar la situación de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, acercarse a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos y hacer la denuncia correspondiente. Paralelamente, llamamos a la Línea 100, quienes van a brindar todo el servicio interdisciplinario para el apoyo a la víctima durante todo el proceso. Y si hay una diferencia entre llamar a la Línea 100 y hacer un proceso judicial, la Línea 100 es un servicio de apoyo y el proceso judicial se activa al momento de hacer la denuncia en la comisaría, que posteriormente va a pasar a la Fiscalía y luego al Poder Judicial. ¿Qué debo hacer si conozco casos de violencia en mi vecindario o entre mis amistades? Cuando conozco un caso de violencia contra la mujer en mi espacio social o con mis familiares, inmediatamente tengo que informar o hacer una denuncia. Informo a la Línea 100 para el apoyo correspondiente o me acerco a una comisaría más cercana a hacer la denuncia de manera verbal o escrita para el procedimiento correspondiente. ¿Qué procedimientos debemos seguir para reportar un caso de violencia? El procedimiento es el siguiente: si conozco de una situación de violencia contra la mujer, inmediatamente informo a la comisaría sobre estos hechos para que puedan activar todo el circuito de atención de este caso, involucrando a la Fiscalía y al Poder Judicial. ¿Cómo se puede hacer para reunir evidencias en casos de violencia psicológica? Para hacer una denuncia de violencia psicológica no necesitas tener evidencias para hacer la denuncia, solamente nos acercamos y hacemos la denuncia. Ya las instituciones correspondientes evaluarán esa información. ¿Qué instituciones tenemos cerca de nosotras que nos puedan ayudar frente a una situación de violencia? Tenemos a la comisaría, tenemos a la Fiscalía y a los Centros de Emergencia Mujer. Las dos primeras, comisaría y fiscalías, son aquellos operadores de justicia que tienen un papel oportuno ante estos casos y los Centros de Emergencia Mujer ayudarán a la víctima en todo el proceso judicial con el tratamiento interdisciplinario a la víctima. ¿Cuál es el rol que tienen los hombres en la prevención de la violencia contra la mujer? El rol que tienen los hombres en la prevención de la violencia es un paso muy importante desde el aspecto individual, que cada uno de los hombres asuman una conducta equitativa en los diferentes espacios, tanto en el colegio, en la casa como en lo social. Por ejemplo, en el hogar, haciendo los quehaceres domésticos compartidos de manera igualitaria entre sus hermanos y hermanas. Participando en los quehaceres domésticos también ayudarían y fortalecerían la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Elba Cañaguaray, especialista de la Línea 100, por tu participación. Muchas gracias, Jeremis, por estar este día contigo. Chicos y chicas, sigan viendo Aprendo en Casa. Definitivamente hay mucho trabajo pendiente, pero no debemos desanimarnos. Al contrario, seamos parte del cambio. Uy, llegaron algunos mensajes.
Pienso que las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras y ser una sola voz. Si tocan a una, tocan a todas. Como hombre, creo que una forma de frenar la violencia contra las mujeres es no reírnos cuando algún amigo nuestro haga un comentario machista y que sea ofensivo contra las mujeres. Deberíamos saber cómo reaccionar ante un caso de violencia. Así podríamos ayudar a que los casos se reduzcan. Gracias por responder a mi llamado. Estoy de acuerdo con estos mensajes, pero me quedé pensando, ¿cómo hacemos para que más personas sepan de qué manera actuar para prevenir y denunciar casos de violencia contra las mujeres? Llamaré a la profesora para que nos oriente. Profesora Julia Enríquez, bienvenida al programa. Le he llamado para que nos ayude a expandir un mensaje contra la violencia hacia la mujer. Importante labor. En muchos países, incluido el nuestro, existen personas que aceptan la violencia contra las mujeres pese a que este es un delito. Exacto. La vez pasada vi una noticia de un adolescente que había sufrido un terrible maltrato físico por parte de su padre. Y la gente en las redes comentaba que seguramente algo habrá hecho y por eso la había castigado. Nada que ver. Lo vi también y lo conversamos por videollamada con mis estudiantes. No hay justificación para usar la violencia física de esa forma en contra de las y los adolescentes. Lo peor es que hay otras formas de violencia que a veces vemos como normales. ¿A cuáles te refieres? Por ejemplo, un empujón o que nos levanten la voz. Ah, claro. Se cree que es una reacción aceptable cuando alguien está molesto o estresado. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque a veces esas acciones se repiten una y otra vez. Primero se siente tensión en el ambiente y un cambio de humor repentino. Luego esta tensión explota. La persona puede romper cosas o incluso golpear. A los pocos días o incluso horas pide disculpas y puede decirnos que no se puede controlar, que él también fue agredido de niño, pero lamentablemente no son disculpas sinceras, porque todo se vuelve a repetir. Veo que has estado leyendo mucho. La verdad sí, es que si uno quiere informar a otras personas, tiene que investigar primero. Justo sobre eso tengo unas ideas. Creo que hoy podemos dedicarnos a revisar todo lo que podamos sobre el tema de la violencia y más adelante podemos hacer un diagrama de flujo mediante el cual podamos comunicar una ruta clara sobre qué hacer si conocemos o nos ocurre un caso de violencia. Un diagrama de flujo es como un gráfico, ¿no? Así es. Es un gráfico que nos ayuda a organizar los pasos o procesos que acontecen ante alguna situación. ¡Súper! Creo que con un diagrama de flujo se podrán entender los pasos que debemos seguir o las alertas a las que debemos prestar atención para lograr salvar a alguna víctima de violencia contra la mujer. Y recuerda, hay muchas formas de violencia. Y ahora que pasamos más tiempo conectados a las redes, hay que pensar en otros problemas, como el ciberacoso. De acuerdo. Ahora nos vamos a una pausa, pero al regreso hablaremos de todo aquello que necesitamos saber para impulsar un país libre de violencia. ¡No se muevan! Doctora, le llamo al instante porque puse una publicación en mi Facebook y me han llegado un montón de mensajes sobre la violencia, así que tengo algunas preguntas que hacerle. Claro, Yaremis, dime tus dudas. Mejor le comparto el mensaje, ¿sí? Pamela nos dice que a una amiga suya le ha pasado que hay un chico que constantemente le manda mensajes a su celular y ella ya se siente acosada. Lo primero es hablar con una persona adulta de confianza, que puede ser su papá o mamá.
¿Segura? ¡Qué vergüenza! Debemos elegir bien a esa persona adulta de confianza, alguien que no nos juzgue y a quien podamos comentarle lo sucedido sin miedo. Entiendo. ¿Y luego qué sigue? Después será importante recoger evidencias visuales del delito. ¿Tipo captura de pantalla de todo? Exacto. Y una vez que se tenga listo el archivo, puede llamar gratuitamente a la línea 100 para recibir asesoría legal y posteriormente acudir a la Fiscalía o al Centro de Emergencia Mujer a denunciar. ¿Y qué hay de las consecuencias de la violencia? Aunque sea un abuso cibernético, este no deja de ser traumático. Sí, es también clave que el adolescente reciba un acompañamiento terapéutico, pues este tipo de episodios son bastante duros de procesar. Gracias, doctora. Por aquí tengo otro comentario de las redes. Daniel nos comenta que todo acto de violencia contra la mujer es un hecho lamentable, pero ¿no creen que hay un mínimo de responsabilidad de la agraviada por no haber denunciado antes estos actos de agresión? Debemos ser cuidadosos con eso. La única persona culpable de una agresión es quien comete el delito. Hay que evitar atribuir responsabilidad a las mujeres de las cosas que les causan terceros. Muchas mujeres no denuncian a sus agresores porque piensan que ellas son culpables de lo que sufrieron, pero no lo son. Creo que se nos juzga por salir a la calle, por vestir de cierta forma, por confiar en algunas amistades, y al hacerlo se pierde de foco en que ninguna de esas acciones son crímenes. En resumen, no importa cómo te vestiste ni si era de noche, toda agresión y acto de violencia contra la mujer tiene que ser denunciado y proceder de acuerdo a la ley. Quedó claro, doctora. Gracias por su asesoría. ¡Hasta pronto! Luego de hablar con la doctora Educación, confirmo que debo seguir informándome sobre temas de violencia. Creo que volveré a llamar a nuestra profesora. Hola de nuevo, Yaremis. Me desconecté un rato para poder descansar unos minutos lejos de la pantalla. No se preocupe, profesora Julia. Aproveché para hacer una llamada y ahora estoy con muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿Qué te parece si planteamos algunas preguntas que serán el reto que oriente nuestro aprendizaje por estas 2 semanas? ¿Qué opinas tú sobre la violencia contra las mujeres? ¿Consideras que difundir leyes que protegen a las mujeres sería una forma de ayudar a superar este problema social? Y en tercer lugar, ¿sabes cómo proceder ante este tipo de violencia? Para poder responder esas interrogantes hay que estar muy bien informados. Así es. Empecemos leyendo sobre la situación actual y qué está ocurriendo en el Perú con esta problemática social. Aquí te traigo un primer texto para ello. Parece que durante la cuarentena los actos de violencia contra la mujer han aumentado. De acuerdo con el texto, se debe a que las víctimas de violencia ahora viven más tiempo cerca de sus agresores. Para colmo, se encuentran aisladas de amigos y familia que las puedan proteger. Esto hace que los agresores tengan más control sobre las mujeres y puedan tratarlas de la peor forma. Interesante deducción. Ahora dime, ¿por qué consideras que el agresor seguirá con la violencia hacia la mujer después de la cuarentena? Por 2 ideas que resalté en el texto, las cuales son el estrés económico por pérdida de empleo o ingresos y el riesgo de contagio. Ambos seguirán produciendo tensiones que pueden desencadenar en violencia en el hogar. Gracias por tu análisis, Yaremis. Aquí te presento una estadística que podemos tener en cuenta. De acuerdo con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y septiembre del presente año, Lima es la ciudad que concentra la mayoría de casos de violencia, con 871 casos, seguida por La Libertad, Arequipa, Cusco, Piura, Callao y Junín. Hay un dato más. El texto dice que la violencia psicológica es la que presenta mayor cantidad de denuncias en lo que va del año. Profesora, este
texto demuestra que las cifras de violencia son altas en nuestro país. Y ojo, que este es un conteo solo de los casos que han sido reportados. Recuerda que hay muchas personas que prefieren no denunciar o no saben cómo hacerlo. Entonces, la cifra real de violencia podría ser más alta. Así es, mucho más. Profesora, ¿y hay alguna lectura que nos explique por qué se da? Aquí va un texto que puede ayudar. Según esta lectura, parece que hay un tema cultural, o sea, de la mentalidad. ¿Y cuál sería? Es que en nuestra sociedad aún se ve a la mujer como un objeto de menor valor que el hombre. Y según el texto, ¿cuál podría ser una alternativa de solución ante esta problemática? Se menciona la educación, ya que es preciso cambiar de mentalidad. Por un lado, las mujeres no deberíamos sentirnos menos que los hombres. Y por otro, los hombres no deberían sentirse superiores. Eso también significa que los agresores deben reconocer que recurrir a la violencia no va a solucionar sus problemas y las víctimas deben reconocer su fuerza para salir de situaciones de violencia que las ponen en peligro. Pero no basta la valentía o fuerza personal para salir de alguna situación de violencia, ¿no? Buen punto. A veces, la dependencia económica y el poco apoyo familiar dificultan a las víctimas salir del círculo de violencia. Entonces, además del cambio de mentalidad, debemos trabajar en los entornos familiares para que estén alertas y cumplan un rol de protección. Y claro, con la independencia económica de las mujeres, para que no necesiten de alguien más para cubrir sus gastos. Por último, es importante también que no haya impunidad. Ah, claro. Si es que los agresores saben que sus maltratos no recibirán una sanción, continuarán en ello. Así es. Bien, creo que hemos realizado una revisión exhaustiva de este problema a nivel nacional. ¿Cuáles son las ideas que has podido rescatar de estos textos? Todas mis ideas las agrupé en 3 secciones. En amarillo están marcadas las causas de la violencia. En magenta están las estadísticas. Y la última, en verde, se señalan posibles soluciones. ¡Buenísimo! Guarda esos apuntes, pues los seguiremos usando en un próximo programa. Profesora, tenemos algunas preguntas de nuestro querido público. Las y los estudiantes de cuarto. Ahí va la primera. Hola amigos y amigas, mi nombre es Rocío y les hablo desde Pachacamac. Se habla mucho de la violencia contra la mujer, pero ¿hay otras poblaciones vulnerables a la violencia? La violencia usualmente se realiza contra grupos de personas que son considerados débiles o que no reciben una protección adecuada en casos de violencia. Las mujeres son un grupo que sufre el mayor número de ataques, pero también están las niñas y los niños, así como las minorías étnicas de nuestro país. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cómo están, amigas y amigos? Mi nombre es Andrea. Mi pregunta es la siguiente. ¿La violencia psicológica también es un delito o solo se castiga la violencia física? En Perú se considera 3 tipos de violencia: física, psicológica y sexual. Las 3 son castigadas de manera penal, es decir, que de hallarse culpable, el agresor irá a la cárcel. Gracias por la información, profesora Julia. Ahora vamos con nuestra tercera y última pregunta. Hola a todo el Perú, mi nombre es Stephanie del distrito de Morrope y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos si estamos siendo víctimas de violencia psicológica? Signos de violencia psicológica son los gritos y el uso de palabras soeces sin motivo aparente. También el uso de discursos que manipulan a la víctima para que haga cosas que en realidad no quiere realizar, o el uso del chantaje para que no se atreva a irse.
Es violencia psicológica también la imposición de límites o reglas sin sentido, como no hablar con otros varones o cambiar nuestra forma de vestir. Finalmente, debemos reconocer que la violencia psicológica no deja huellas en el cuerpo, pero sí en la mente de las personas. A veces las palabras causan mucho sufrimiento, nos crean temores que se cargan por años. Así es. Es por ello que debemos estar atentos ante signos de violencia desde un inicio, ya que el ciclo de violencia evoluciona con el tiempo. O sea, se puede poner peor. Sí, puede iniciar con palabras duras o chantajes ocasionales para luego convertirse en un empujón y luego llegar a graves lesiones por golpes recurrentes. Gracias por las enseñanzas de hoy, profesora Julia Enríquez. ¡Hasta pronto! De nada, Yaremis, cuando quieras. Nos vemos pronto. Uy, me olvidé de invitar a la profesora a la Ciberfiesta Profondos Promoción 2021. Luego le aviso. Bueno, amigas y amigos, este programa ha llegado a su fin. Y como en cada programa, hoy quiero dejarte un reto. Este reto ayudará a conocer un poco más sobre por qué suceden los actos de violencia contra la mujer. La idea es que respondan a la pregunta: ¿qué estereotipos sobre la mujer conoces? Recuerda que los estereotipos son un conjunto de creencias preestablecidas que se tiene de un grupo social. Completa este cuadro con algunos estereotipos sobre la mujer. Los estereotipos son limitantes, así que esta reflexión es muy poderosa. No olviden guardar sus respuestas en su portafolio de aprendizaje